Saludos, señor embajador. Tenemos ya la cámara. Veo que tuvo sus dificultades, pero al fin y al cabo No, lo lograste. Sí, lo logramos. Para nosotros aquí, en este momento de interactuar con un grupo importante de personas muy pensantes, muy inquietos con la realidad que sucede alrededor de los acontecimientos que se producen en la humanidad. Y bueno, ¿y qué más importante que aprovechar este momento que usted está con nosotros y hacerle algunas preguntas alrededor de esos problemas? De entrada, sería bueno que usted se identifique, su gestión en los últimos 15 años, a qué se ha dedicado, porque se ha sentido de alguna manera la ausencia suya en lo que corresponde, en lo que tiene que ver con la opinión, con sus opiniones de los acontecimientos que se suceden en este país, tanto en lo que tiene que ver con la gobernanza, los diferentes sectores que están involucrados en la gobernanza, como en los acontecimientos internacionales en sí. Y bueno, sería bueno que usted aproveche para explicar por qué la ausencia. No, bueno. Y luego pues le vamos a hacer dos preguntas. La valoración que usted tiene sobre la incidencia a nivel global del virus que ha atacado a la humanidad, que se convirtió en una pandemia, porque ha atacado en todos los puntos del globo terráqueo y ha hecho estragos. Y sería bueno ver la opinión suya y además, ya en otra área, porque sabemos que usted todavía ostenta el rango de embajador, no quisiéramos meterlo a lo hondo para que opine sobre los problemas nacionales por su condición misma de embajador, sino de los acontecimientos que se están dando a nivel internacional. Toda esa cámara es suya durante más de 25 minutos. Pero sería bueno que sea más interactivo, ¿verdad? Bueno, agradezco mucho, Rafael, hermano amado. Hacía mucho tiempo que yo realmente no daba declaraciones a la prensa. Ni estoy tampoco en las redes así, a no ser a través de la Fundación Ciencia y Arte, entidad que creamos hace ya 33 años y que realiza cada año la Feria Ecoturística y de Producción en sus versiones nacionales, binacionales y mundiales. Y además en eventos como el cuarto encuentro de poblaciones de montaña que estamos ahora organizando para el 23-27 de marzo en el municipio de Los Cacao, en la provincia de San Cristóbal. Si bien es cierto que no me oyes mucho a través de los medios de comunicación, sí hemos estado en contacto permanente con las comunidades de la República Dominicana año tras año. Como tú bien sabes, en los últimos 17 años yo fui embajador en Haití, en la República de Trinidad y Tobago, representé al país durante casi 12 años en la Asociación de Estados del Caribe, que fue una gran experiencia para nosotros como país y como persona. Y además siempre desarrollando investigaciones con mi amada esposa, la doctora Jacqueline Boyne. En los momentos actuales estamos trabajando en algo que se va a dar a conocer públicamente en los próximos 2 meses, relacionado, por cierto, a la economía mundial y en el marco de la pandemia que ha avasallado el mundo, la pandemia de la COVID-19. Nosotros seguimos trabajando, seguimos articulando esfuerzos, como te decía, con las comunidades, con las provincias, los ayuntamientos municipales, las comunidades organizadas. Y eso nos da una gran satisfacción porque es en el corazón del pueblo donde se encuentran esas soluciones que de lo que tú tanto hablas en tu maravilloso programa, que son muy educativos, además donde tú indagas sobre aspectos altamente complejos de problemas mundiales y de problemas también nacionales, regionales y de la ISA. Yo creo que no sería bueno que yo me extienda demasiado, sino que tú me formules esas inquietudes que tú tienes y que yo vería cómo la contesto, ¿verdad? Cómo le doy respuesta a tus sagaces preguntas. Yo sé que tú tienes muchas inquietudes porque he seguido de cerca tus comentarios, que son, por cierto, muy interesantes.
plasmado de unas ansias terribles de cambio para nuestro país, para la humanidad, que es algo que siempre nos ha movido también a nosotros, ver cómo podemos contribuir con los cambios profundos que demanda la humanidad y de manera muy particular la República Dominicana para bienestar de la población mundial y de la población dominicana. ¿Cómo no, señor embajador? Pero quiero aclarar que no soy chauvinista, pero estamos frente a una figura que tiene una capacitación intelectual fuera de lo común. Y por esa razón no podíamos dejar de pasar por alto, luego de tanto tiempo sin interactuar con él, de tener este encuentro con ustedes y con el señor embajador, que es una montaña de conocimiento, es un intelectual de mucho fuste, de mucha preparación, no intelectual acabado, porque acabado cuando uno se muere, sino es un intelectual en pleno ejercicio de todo el poder del conocimiento que él tiene. En esa dirección, señor embajador, en cuanto a la pandemia, ¿cómo usted valora que ha influenciado la pandemia todo el sistema productivo mundial y a qué va a acarrear eso? ¿A dónde nos va a llevar esa situación? Bueno, la pandemia ya va a cumplir 2 años. Fue un virus que se desató en un momento determinado, que pudo muy bien ser controlado, ¿verdad?, por una humanidad organizada, pero lamentablemente la humanidad no tiene un sistema universal organizado. Vivimos una situación de mucha división, de mucho caos, de mucho individualismo. Y la manifestación más concreta de esto es que cada país, por su lado, ha querido darle solución concreta a un problema que no tiene solución de carácter nacional. Porque toda pandemia se llama pandemia porque se expande a los distintos países del mundo. No es una epidemia es cuando se produce en una región determinada de un país, en un país y no sale de ese país. Pero cuando ese virus o esa bacteria, en este caso un virus, sale del país, y más ahora con la velocidad que se transmite un virus a nivel mundial, porque estamos ya interconectados, y esa conexión hace que todo sea mucho más rápido. Si antes duraba 2 meses, 3 meses para un virus llegar de una región a otra, de Asia, por ejemplo, América, ya eso se hace en horas, porque ya la comunicación ha roto esas distancias que se mantenían en el siglo XVIII, XIX, incluso en la primera mitad del siglo XX. Entonces hoy en día todo se transmite de manera muy rápida. Entonces ese virus, ¿verdad?, encontró un mundo muy dividido, un mundo con ambiciones muy grandes, donde el poder y el dinero siguen avasallando el mundo y que no tienen como meta, no lo pueden tener por su naturaleza, el bienestar humano, sino la ampliación de negocios para favorecer grupos determinados, grupos específicos, sobre todo grandes monopolios, sea de la industria farmacéutica, de la industria alimentaria, de la industria petrolera, de la industria de las armas, de cualquier tipo de industria. Entonces ese mundo dividido, ese mundo que no tiene una orientación universal, como por ejemplo quiso darle en un primer momento la Organización Mundial de la Salud, la propia Naciones Unidas, la OMS es un organismo de las Naciones Unidas, de que se abordara de conjunto, no se hizo. Por ejemplo, para darte un ejemplo, Rafael, en el año 2016, la Organización Mundial de la Salud planteó que se necesitaban 4.600 millones de dólares para darle respuesta al posible surgimiento de un virus que se pudiese transmitir rápidamente a nivel mundial y que se convirtiera, por tanto, en pandemia. Esos 4.600 millones no aparecieron. Sin embargo, ¿cuánto se ha perdido con esta pandemia? Ya podemos hablar de billones de dólares, de miles de millones, en el sentido de que gran parte de la producción fue paralizada, pero aparte de esa parálisis, los actos de injusticia que se han conocido en el mundo, una fuerza laboral que ha sido despedida, una ciudadanía que no ha recibido realmente el soporte necesario por los estados nacionales. Se han hecho ese esfuerzo dependiendo de los países, pero son esfuerzos totalmente aislados que no le han dado
verdaderamente una respuesta a la pandemia. Y por eso la pandemia ha seguido y ha continuado. Sucede con el proceso de inoculación de la dosis de vacuna, que también ha sido un desastre a nivel mundial, porque se suponía que esa dosis tenían que llegar de manera equitativa a los territorios y poblaciones del mundo. Sin embargo, no fue así. Los países que controlan más dinero, que controlan más capitales, con esos monopolios que pertenecen a esos propios países, se encargaron de acaparar la dosis necesaria para su población, pero no para una sola dosis, para 2, 3, 4 dosis, mientras pueblos de África, de Asia y de la propia América Latina estaban huérfanas, que no recibían la dosis necesaria. Hubo algunos países que hicieron gestiones, consiguieron, pero eso no resuelve el asunto, porque ese virus, para ser erradicado o no erradicado, porque es un virus que ya se ha vuelto endémico, puede degenerar en una especie de gripe, puede degenerar en un malestar que no sea tan grave, pero también puede transformarse a través de las variantes en algo mucho más poderoso, que afecte aún más la vida y el destino de la humanidad. Entonces, señor embajador, en el contexto actual de dominación del gran capital, de casi la totalidad de las infraestructuras que tienen que ver con la producción de todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con bienes y servicios, con armamentos, con elaboración de artefactos estratégicos para su defensa, para su consolidación de estas naciones. ¿Cómo ve entonces usted, siendo así eso, el futuro venidero para la humanidad? ¿Cómo usted lo avisora, si se podría decir así? Bueno, ¿cómo uno no puede prever el futuro? El problema es que en la medida que la humanidad esté regido por sistemas basados en una competencia desmedida, en tu programa yo he oído varias veces cómo tú hablas, ¿verdad? De que ya no existe una unipolaridad en el ejercicio del dominio mundial. Eso es cierto, es un dominio ya ni bipolar, ya es multipolar, porque como tú bien dices en varios de tus programas, que yo lo he tenido el honor de escuchar, tú hablas de la India, tú hablas de China, tú hablas de los Estados Unidos, tú hablas de Alemania, de Rusia, de Canadá, que es una potencia tecnológica, porque, por ejemplo, Canadá no es un país que busca ser una potencia militar, sino tecnológica. Recuerdo que en la década del 90, yo no era embajador todavía, fui al Canadá a pronunciar una serie de conferencias, a jóvenes cristianos, por cierto, porque fue la Iglesia Católica que me invitó a dar una serie de conferencias sobre la isla, nuestra isla, donde habitamos haitianos y dominicanos, haitianas y dominicanas, y recuerdo que visité el departamento del gobierno de Canadá que trata todo lo que concierne a la planificación. Y en ese momento, bueno, me encontré con varios haitianos también que eran parte de esa dirección de planificación, que me recibieron muy bien como dominicano. Los dominicanos y haitianos generalmente nos mostramos ser hermanos en el exterior de una manera extraordinaria, siempre ha sido así. Y me recibieron con mucha calidez y me reuní con el director en esa época y me explicó cuál era el objetivo de Canadá. Es un país que se planifica 20 años, 30, 40 años, y me habló bastante de que ellos estaban buscando convertirse en una potencia tecnológica. Entonces, hoy en día hay una distribución mundial del trabajo también, una división mundial territorial del trabajo. Unos países se especializan en nuevas tecnologías industriales. Por ejemplo, Canadá, para citar el caso de Canadá, se ha especializado mucho en la fabricación de piezas para la industria aeronáutica, civil, y por supuesto también para la militar. Esa es la modalidad de la emigración de las industrias de un país a otro, también, buscando mejores condiciones, los precios para tener más rendimiento en la utilidad del producto que hacen. Pero ahí yo te estoy hablando de lo que hacía Canadá, porque otra cosa es cuando las empresas son movidas de un territorio a otro territorio donde encuentran fuerza de trabajo barata,
donde encuentran, por ejemplo, una situación fiscal muy favorable. Quiere decir que es una producción propia del ingenio canadiense. De los canadienses, pero claro, para colocarlo en el producto en el mercado mundial. En el mercado mundial. Pero no eso por encargo. Te estoy hablando, y por encargo, te estoy hablando de la década de 1990. Ya ellos tenían su propia industria. Tenían su propia industria, claro que sí. Una tecnología muy avanzada. De última punta. Y han seguido con esas altas tecnologías. Canadá es una potencia por su tecnología, no es por un problema de que produce para el mundo, nada de eso. Es el caso de China, que te combina, por ejemplo, un suministro a nivel mundial, pero aparte del suministro mundial, China te combina también el aspecto tecnología, el aspecto, por ejemplo, de la nueva tecnología de información, las nuevas tecnologías de infraestructura, nuevas tecnologías educativas, nuevos planes quinquenales para fortalecer todo lo que es el andamiaje de la vida económica, social, cultural y medioambiental de China, porque China lo que ha sucedido en los últimos años es que el proceso de organización que conoce desde 1948, cuando se hizo la Revolución China, creó las bases de organizar el proletariado de ese país y al campesinado, de manera tal que a través de orientaciones específicas de un partido político que tiene una hegemonía en la vida social, en la vida cultural de ese país, que se ha ganado además un sitial importantísimo en el corazón de la propia población, donde se le respeta, donde está integrado el proceso interno de organización social, cultural y de progreso tecnológico. Entonces China ha conocido unas transformaciones que son espectaculares. Eso viene siendo no es de ahora. Uno lee, por ejemplo, la evolución de China de 1948 hasta hoy en día, son etapas que se han ido superando a través de un proceso ininterrumpido de transformaciones. Muy bien, embajador. Entonces, la pregunta para redondeársela. Pero quiero el arma, sí, las armas. Pero la pregunta era para redondeársela. Viendo ya la angurria de los sectores de dominación del gran capital en el mundo, es decir, la ansiedad, el procurar hacerse más poderoso económicamente, ¿a dónde entonces va a llevar junto a la pandemia a la humanidad esta actitud de esos sectores? Bueno, lo primero ¿Tendrá es que, futuro la humanidad realmente? Bueno, decía Carlos Marx, tengo que aprovecharlo, señor embajador, porque estamos frente a un gran personaje de conocimiento amplio y que domina la economía, domina las relaciones humanas, domina el conocimiento del ser humano. Bueno, así que le estamos tratando de sacarle lo más que podamos, señor embajador. Es el hermano que habla, pero déjeme decirle... No, tu hermano no, te está hablando el que te está entrevistando. Carlos Marx, esa fue una de sus principales afirmaciones, de que la humanidad no se planteaba problemas que no podía resolver. Muy bien. Entonces, todos los problemas que hoy tenemos, todos se pueden resolver. Lo que sucede es que hay que ver cómo se van a resolver. Nosotros comenzamos anoche aquí en tu casa una conversación sobre la evolución que ha conocido la humanidad desde la Revolución Francesa para acá y cómo ha ido transformándose el mundo. Ya el mundo de hoy no es el mundo de cuando Marx, por ejemplo, escribió el manifiesto del Partido Comunista con Federico Engels, ni es tampoco el Marx de cuando se escribió El Capital en 1868, 72, cuando lo publicó ya en su segundo libro y tercer libro Engels en el 94, 96. No, ya el mundo cambió y tampoco no es el mundo de principio del siglo XX. Entonces, si usted le deja al tiempo la solución al problema. No, el tiempo no. Yo se lo dejo a la organización de la sociedad, a la organización de la gente. ¿Usted cree que será capaz de organizarse la sociedad y superar los problemas de desigualdad que hay hoy en día en la humanidad y la falta de oportunidades y de vivienda y de salud y de buenos salarios? No, déjame decirte, el mundo ha conocido grandes transformaciones a favor del bienestar de la humanidad. Lo que pasa es que el sistema vigente mundial es un sistema que todo el mundo lo sabe. Eso no soy yo que lo digo, eso lo dicen los religiosos, lo dicen los investigadores sociales, lo dice la ONU. Lo dice la ONU,
El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no se cansa de hablar de la desigualdad, de la iniquidad que existe en el mundo. El Papa Francisco, pero tampoco los religiosos que provienen, por ejemplo, del hinduismo, o los creyentes en el hinduismo, que no es tanto una religión, sino un sinnúmero de creencias. El presidente mexicano habla diario sobre eso. El presidente de México te habla de inequidad a nivel mundial, te hablan miles de dignatarios también. Dignatarios incluso que cuando hablan no están hablando con sinceridad, pero también hablan de eso. Son hipócritas. Bueno, con cierta hipocresía lo hacen, con cierta hipocresía que no le luce. Entonces la gente tiene que hablar con claridad y ser sincero. Pero yo sí creo que la humanidad está en capacidad, y hoy más que nunca, de reorganizarse. Como te decía anoche que hablamos de eso, ya no tenemos los sindicatos que teníamos hace 40, 50 Oye, años. no hay sindicatos. No tenemos los niveles... Hay empresarios de... Lo que no tenemos los niveles organizativos de la propia juventud que teníamos años atrás. Sí. Ahora hay un sistema mundial de información y de alienación que afecta mucho los niveles de organización y los niveles de pensamiento y de una acción distinta de la población en el mundo. Pero eso no indica que la humanidad, y esta pandemia yo creo que ha sacudido en gran parte la mente del ser humano, y sobre todo de las personas que, como tú hablas, de las personas progresistas, que tú lo has definido muy bien en tu programa, lo que es ser progresista, es amar la patria, amar la dignidad humana, es respetar la existencia, ver con criterios, ¿verdad?, de armonía, lo que es el contacto con la naturaleza. Entonces, eso que tú hablas de progresistas, de personas progresistas, el mundo tiene millones y millones de personas progresistas. Y esa cifra de millones y millones tienen tendencia a utilizar estos mismos medios que han ido creando sobre la base del conocimiento humano, porque lo que han hecho es que se lo han apropiado. Esos conocimientos que hoy tenemos, que se manifiestan a través de la industria de la información, de la comunicación social, etcétera, etcétera, no son conocimientos de empresas específicas. Incluso son los estados que han hecho grandes investigaciones, que después han puesto eso en manos de sectores privados, de sectores monopolistas. Entonces, en la medida en que la juventud, sobre todo la juventud, tome en su mano, aprenda, ¿verdad?, el movimiento como debe de ser, y utilice esta nueva tecnología a favor de una humanidad solidaria, yo creo que las cosas van a comenzar a cambiar. Muy bien, señor embajador. Queda tácitamente entendido que usted ve en la humanidad un futuro luminoso. Eso no implica que no haya problemas. Sí, de bienestar, de desarrollo, y un futuro que le va a generar a la humanidad mucha tranquilidad, porque el bienestar proporciona tranquilidad. Para ya cerrar esta pequeña entrevista, ya tenemos más de media hora, quisiera ver su opinión alrededor de que mucha gente piensa que el imperio occidental, que encabeza en su forma Estados Unidos, en Occidente, que eso se va a derrumbar de la noche a la mañana. Sabemos que eso no es así. Pero hay algunos indicadores que van señalando por dónde van las correlaciones de fuerza a nivel imperial. Cuando un imperio está tomando prestado a otros países, se está indicando que ya está en declive. Porque generalmente quien presta el dinero es el imperio. El país que encabeza como regente del imperio supremo, de una parte importante del globo terráqueo, es el que tiene el dominio, tiene el dinero, tiene la estructura militar para dominar y cobrar el dinero que él presta. Pero cuando un imperio empieza a tomar prestado, empieza el declive. Esta situación que se está dando de forcejeo entre Rusia, China, Estados Unidos, y que está implicando terceros países, muchos de ellos países que no pueden competir en ningún sentido
con esa potencia, pero que tratan de involucrarlo en contradicciones que pueden generar guerras puntuales. ¿Usted cree que esas guerras puntuales podrían en algún momento implicar el derrumbe de un imperio sobre la base de que se genere una confederación universal? Déjame decirte, hay un libro muy interesante de Niall Ferguson que se llama Imperialismo, el Imperio Británico. Es un libro de un historiador británico, uno de los más destacados, pero es un historiador del imperio. Favorece en sus análisis que ese imperio jugó un papel civilizador. Pero a mí lo que me interesa del libro no es la conclusión que él extrae de sus análisis, sino las informaciones que él da, que son riquísimas. Y efectivamente, el imperio, por ejemplo, inglés, se expandió, como tú decías, prestando. Por ejemplo, el imperio británico llevaba a los territorios que colonizaba o donde llegaba, prestaba dinero, facilitaba a través del sector privado de esa época de sus monopolios los dineros correspondientes, y había una riqueza que se distribuía sobre la base también de lo que ellos extraían del trabajo de los propios colonizados. Trabajo esclavo inclusive, incluyendo el trabajo esclavo. Entonces, cuando el imperio británico dejó ya de llevar esos fondos a esos países era porque estaba en decadencia. Y claro, 2 guerras mundiales le crearon una situación muy difícil, sobre todo ya la segunda. Y a través de esa Segunda Guerra Mundial, Inglaterra pierde la hegemonía en el plano mundial como primera potencia del mundo y se la cede en cierto sentido a los Estados Unidos, que era una especie de criatura hecha de sus entrañas, porque ese fue un territorio colonizado por los ingleses. Y ese libro... Inglaterra es la madre patria de Estados Unidos. Inglaterra, y además Ferguson explica cómo colonizó Inglaterra a los Estados, cómo eliminó la población india, que era una población de 2,5 millones, y la redujo a 400,000 en menos de 40 años. ¿Y la mexicana? Y después pasó lo mismo, ¿verdad? Eso pasó ya entre Estados Unidos y México y así sucesivamente. Entonces los imperios tienen eso. Pero si uno analiza la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, esas son guerras que se producen fruto de las contradicciones interimperialistas. Los imperios, los imperialismos, ya no imperio, porque imperio es el imperio de Roma, etcétera, ¿verdad? Pero este era el imperialismo, el imperio turco, otomano, pero ya esto estaba basado en un capital financiero muy dinámico, muy activo, muy avasallador, y con unas ambiciones terribles de hegemonía. Y la primera potencia, por supuesto, tendía a hegemonizar. Por ejemplo, Inglaterra llegó a hegemonizar 1/3 del territorio mundial y de la población mundial. Entonces, eso era muy difícil alcanzar. Yo lo lograron durante 200 años, más o menos. Ya para los Estados Unidos, esto ha sido más difícil. Ellos han tenido un control bastante grande, pero siempre han encontrado escollos, porque no es verdad que Estados Unidos ha dominado el mundo. Es solo, eso no es verdad. Eso no es verdad, porque la Unión Soviética durante una época compitió. Bueno, pero de los años 90 hacia acá... Compitió, no, después hubo un vacío, no un vacío, sino que con la disolución de la Unión Soviética, ahí hubo un respiro para los Estados Unidos de América, un respiro momentáneo, un respiro porque China entonces ascendía y se mantenía como un país, aunque utilizara mecanismos del capitalismo para el desarrollo de su comercio en el terreno mundial y para también, porque el problema del uso de la economía mercantil no es propia solamente al capitalismo, se hacía antes del capitalismo. Y el propio Mao Zedong había establecido unos escritos económicos de él en 1936 de que era importante utilizar la economía mercantil para agilizar los intercambios. Es decir, que el uso de la economía mercantil no significa obligatoriamente capitalismo. Claro, China con las modificaciones que introduce el gobierno de Deng Xiaoping a partir de 1976 introduce políticas que tienen que ver con la economía política burguesa, como llamaba, por ejemplo, Marx cuando hizo la crítica a la economía política, porque la economía política fue, ¿verdad?, una materia desarrollada por los ingleses, por Stuart Mill, por Adam Smith, y entonces le hizo una crítica a esa economía que le llamaba economía política burguesa. Y de ahí viene toda la teoría de Marx
sobre la crítica al capitalismo también. Entonces, China surge como una potencia, ¿verdad?, incontenible que viene desde 1990, escalando y creando una situación muy compleja en el terreno de la geopolítica. Pero también Rusia, porque Rusia tiene un momento de transición que las empresas del Estado, todo lo que acaparaba el Estado, pasa a sectores económicos más o menos semiprivados, vamos a llamarlos así, donde el Estado todavía ejercía cierta influencia. Pero con la llegada de Putin al gobierno en Rusia en el 2000, y ya más o menos estos 20 años con una escalada ascendente en todos los terrenos en Rusia, Rusia también ha recuperado campo en materia de economía, en materia militar, en materia, ¿verdad?, de geopolítica, de controles de zonas, de regiones. Entonces, hoy en día, eso de hablar de una potencia que dirige el mundo, eso es muy, muy complejo y muy difícil de creer. Ya ninguna potencia controla el mundo. Lo que significa que lo que hay son intereses económicos, regionales, muy poderosos, que están en franca competencia. Ahora, ¿qué sucede? Que mientras en las sociedades actuales, sobre todo en los países más ricos, más poderosos económicamente hablando, se estén construyendo armas, y armas de destrucción masiva de verdad, armas atómicas, misiles de largo alcance, de lanzamiento que antes, por ejemplo, de llegar de un objetivo a otro duraban 6 o 8 horas, ahora estamos hablando de 15 minutos, de menos, distancias largas. Eso significa que cada día hay peligro de guerra, la gente cree como que no puede haber guerra porque hay intereses económicos y pueden ser afectados por una guerra. Lo que sucede es que hay intereses económicos que viven de la guerra. Sí, pero hay sectores, señor embajador, que piensan que no es viable la guerra por la realidad de los armamentos de exterminio masivo, como el armamento nuclear. Sí, pero se pueden hacer guerras devastadoras a nivel puntual, guerra devastadora, si no actúan con prudencia la potencia. Pero no la potencia. El problema no es cómo actúa la potencia, es cómo actúa la humanidad, es cómo actúan las poblaciones, sí, es cómo se manifiesta en Rafael la población. Nadie se está manifestando en contra de ese conflicto en este momento. Eso es muy peligroso. Muy peligroso, ¿verdad? Eso es muy peligroso. Yo creo que la humanidad está llamada a organizarse y a exigir evitar todo tipo de conflicto. Que depongan las armas. Que depongan las armas. Que bueno, se ha hablado mucho de verdad la eliminación de las armas atómicas y cosas. Es un poco utópico en el marco de la existencia de un capitalismo mundial que cada vez quiere mantener esa hegemonía. Es muy difícil. Eso va a ser a través de procesos muy dolorosos, incluso para la humanidad, o de procesos de toma de conciencia muy elevados que puedan conducir a transformaciones políticas que entonces hagan que esas potencias depongan esa actitud de dominio. Para terminar, lamentablemente, porque tendríamos entonces que dividir la entrevista en 2 partes, y sería bueno que la población que comparte conmigo estos momentos, pues sea de un tirón, que se lleve ese plato tan exquisito como oírlo a usted hablar sobre todos estos problemas. Usted vaticina un gran futuro para la humanidad, entendiendo el auge y la determinación de China a contribuir a 1000 años de paz para que la humanidad viva feliz. Bueno, si China, verdad, no cumple con eso de un bienestar compartido, la humanidad va a conocer un gran retroceso. Porque yo creo que la esperanza ahora mismo del mundo es que una potencia como China, y que eso conduzca también a los Estados Unidos, a la propia Rusia, a la propia India, a ir modificando su comportamiento en el plano de las relaciones internacionales y también de las relaciones internas. Porque los países, tú puedes decir Estados Unidos, Rusia, hay muchos problemas internos también de pobreza, de poblaciones que están excluidas del progreso. Cualquiera de esas potencias tú vas a encontrar. Mermado también. Y hay pueblos fantasmas en Estados entonces, Unidos. ¿verdad? Eso significa que con el crecimiento del bienestar que se está manifestando en China, que es real porque eso lo reconocen los propios enemigos del régimen de China, ¿verdad? Del régimen político, porque no son enemigos del régimen económico,
sino del régimen político. Lo que sucede es que ese vínculo, esa dialéctica que se establece entre política y economía en China es muy distinta a cómo se manifiesta en República Dominicana o se puede manifestar en Estados Unidos, en un país capitalista propiamente dicho. Incluyendo en Rusia. Incluyendo la propia Rusia, es muy distinto. Diferente. Claro, Rusia tiene todavía unos, vamos a decir, algunos fenómenos que se producen que son arrastrados de la época soviética. No muy poco ya, señor. Sí, pero yo eso... estuve en Rusia no sí, hace mucho tiempo y sé lo que le estoy diciendo. Se ha borrado mucho. Sí. Entonces, claro, la esperanza real es que una potencia como China, que no es que tenga tampoco, no sea una potencia solamente de virtudes, sino también tiene también su problemita que hay que analizar. Porque el principio fundamental de ellos es ganar, ganar. Bueno, bien, que pero tú ganes, que yo gane. Ellos son, ¿verdad? Tienen una política en eso son diferentes. No, ellos hay que comprender ese país porque es un país muy complejo. Y además es muy complejo esa combinación de sistema político, el sistema socialista con el sistema económico capitalista. Eso no todo el mundo lo comprende. Esa es la teoría de dos sistemas y un mundo. Pero ha sido, ¿verdad? Ha sido la manera de cómo China ha dado saltos cualitativos que le han permitido hacer una gran acumulación de recursos monetarios, en dinero, que ahora le permite reinvertirlo en todo lo que es el área social, área, por ejemplo, de rescate de toda la vida natural de ese país, de su fauna, de su flora. Por ejemplo, te voy a dar un dato. En el único país del mundo que existe un inspector por río es en China. Ese inspector tiene la obligatoriedad de controlar, de darle seguimiento al curso de esos ríos, al problema de reforestar sus áreas fundamentales de existencia para que el cauce se mantenga, de mantener las cuencas altas totalmente reforestadas, cuidadas, es China. Es decir, que China está haciendo una revolución también en el campo ambiental, le quiere dar un volte-face a todo el problema que genera el cambio climático, es decir, que hace que la temperatura... Quiere una vivencia pacífica con el medio ambiente. Y ellos quieren transformarse. Entonces, para terminar, yo pienso que esos ejemplos que está dando China deben de ser correctamente interpretados. Si no son correctamente interpretados y se ve como un afán solamente de dominio, entonces vamos a seguir en ese... límite directo. No, y en ese círculo vicioso de que nadie quiere hacer nada por la humanidad. Y eso es mentira. Hay sectores importantes de la vida mundial que quieren realmente hacer cosas que sean a favor del progreso pleno de la humanidad. Bueno, señor embajador, muchas gracias por haber permitido que yo tenga el honor de compartirlo a usted con todos los amigos que hacemos este programa juntos. Así que bueno, muchos de esos amigos son amigos míos también. Sí, claro. Es como el caso del español que conociste. Entonces, yo lo conozco. Sí. Usted es mi amigo. Bueno, pues ya oyeron las apreciaciones del doctor sobre la pandemia y de alguna manera de las particularidades que se dan en la geopolítica de la potencia a nivel mundial. Nos veremos muy pronto. Cuídense mucho.